Shabbat muy Boraj, bienvenidos a nuestro estudio de Daf Yomi. Estamos recuperando el día viernes que fue Shavuot. Estamos saliendo de la fiesta, saliendo de Shabbat y vamos a estudiar hoy en dos instantes. Primero vamos a grabar la clase de la página 84 y en un momento invitaremos a la clase en vivo y a la grabación de la página 85. Muy bien, vamos a comenzar entonces compartiendo el material. Y vamos a comenzar donde está la Mishnah, que nos dice así, nos trae una pregunta. ¿Cómo sabemos que una sefina es pura? Bueno, una sefina es un tipo de barco, ¿de acuerdo? Una balsa, un barco ligero. ¿Cómo sabemos que una sefina es pura? Dice el versículo, Derech oniyah belevayam. Es decir, que los barcos suelen estar en el mar, en el agua. Dice la Gemara, Pshita, Sheena kelevayamhi, Sheoniyah kelevayamhi, es decir, es evidente que nos viene a añadir el versículo. Ya sabemos que los barcos van por el agua. Entonces, ¿qué es lo que viene realmente a decir? Kamashmalan, ¿qué es lo que nos viene a enseñar? Que yam, ma yam tahor, sefina tehora. Es decir, nos viene a comparar la sefina, el barco, con el mar. Dice, de la misma manera que el mar es puro, no se impurifica. De la misma manera, el barco no se va a impurificar. Tanya Hanania Amar. Se enseñó en una veredita que dijo Hanania Nilmeda. Es decir, esto lo hemos estudiado, que la sefina, que el barco no recibe tumá, misak. Es decir, no hace falta este versículo. Esto lo aprendemos de otra cosa. Lo aprendemos del sac. Es decir, el sac es el tipo de vestimentas que están hechos con saco. ¿Sí? Que aquí que la sefina también es un utensilio de madera. Y todo utensilio de madera fue igualado al sac en cuanto a la tumá. Si es así, tenemos que aprender masak, metaltel, male, berrekan. Es decir, ¿qué característica tiene el saco? El saco se desplaza estando lleno o estando vacío. Quiere decir que cuando la Torá dijo que el saco adquiere impureza, se refiere a todo lo que es como el saco y que además se desplaza lleno y vacío. Se dice masak, metaltel, male, berrekan, afkol, metaltel, male, berrekan. Entonces también todo lo que se puede desplazar estando lleno y estando vacío. Le afuque sfina de ena metaltelet male berrekan. Entonces, ¿qué nos viene a excluir esto? Nos viene a excluir justamente el barco que no se puede desplazar estando lleno y estando vacío. Porque cuando está lleno es muy pesado, no se puede desplazar. Entonces, pregunta Gemara, Mai benaihu. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Es decir, tenemos el mismo concepto que se aprende de dos maneras diferentes. Por un lado, el concepto general, ¿cuál es? Que el barco no recibe impureza. Por un lado, uno lo aprende en un versículo, diciendo que los barcos van por el mar y el mar no se impurifica. Igual que el mar no se impurifica, el barco tampoco. Y Hananiah, que dice, no, se aprende del sac, el del saco. Igual que el saco se impurifica. ¿Por qué? Porque se puede desplazar lleno o estando vacío. ¿Sí? También todo aquello que se desplaza estando lleno y estando vacío también se impurifica como él. ¿Sí? Todo lo que aparece en el mismo versículo. ¿Bien? ¿Y qué es lo que nos viene a excluir? Nos viene a excluir, a pesar de que el versículo también habla de los utensilios de madera, dice, pero el barco no. ¿Por qué? Porque el barco no lo puede desplazar estando lleno. Y dice, entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos formas de aprender esto? Y Kabenayu. Esta es la diferencia. Sfina Shaljeres. Es decir, un barco que está hecho de arcilla. Dice, mande amar aquella opinión que dice, es decir, el sabio de nuestra Mishnah, que dice Oniyah belayamhi, es decir, que el barco va por el mar. ¿Sí? Hanami belayamhi, entonces también esta esfina, este barco que está hecho de Jerez, también va por el mar, y entonces también es puro. Vale, mande amar, pero para Hananiah, la otra opinión que dice, que se aprende de Sak, ¿sí? Anach, y que dichtiv gabesak. Entonces, únicamente esos utensilios que fueron dichos en el versículo junto con el sac es los que se unió al concepto de sac en cuanto a recibir impureza.
Y ahí fue dicho la ley de mitaltelet maleberekan in. Es decir, que si se puede desplazar estando lleno o estando vacío, no reciben tuma. Pero si no, entonces ellos sí reciben tuma. ¿Sí? Es decir, todas, y dentro está las finales del barco de madera. A partir de final Jerez, Afalgav de Ena Metaltele Meraberrecan, ¿sí? Pero a pesar de que, pero no el barco que está hecho de barro. ¿Por qué? Porque no se puede desplazar estando lleno o estando vacío. Bien, entonces, vemos cuál es la diferencia. La diferencia es que según una forma de aprender, se incluyen todos los tipos de barcos, ¿sí? Y de la otra forma de aprender, únicamente se aprende para ese tipo de barco, pero no se excluye los otros tipos de barcos. Es decir, que para Hananiah, un barco de Jerez sí que podría recibir impureza. ¿Por qué? Porque no está en el versículo que se equipara con el sac, y entonces me da igual que no se pueda desplazar estando llena o estando vacía. Ahora dice Inami, ¿sí? Otra diferencia, ¿cuál es? Sfinata Yardén, es decir, la balsa del río Yardén. Es decir, para cruzar el Yardén se utilizaban unas balsas que eran muy pequeñitas, unos botes, ¿sí? ¿Sí? No sé si alguno ha tenido la ocasión de ir a hacer kayak en el Jordán, se va por un barquito muy chiquitito y todo el mundo puede bajar por él. Muy bien. Entonces, el barco del Jordán le mande a Mar para aquella opinión del sabio de nuestra Mishnah, la primera opinión que dice Oniyabele Bayamhi, que el barco está en el agua, entonces también el barco del Jordán también está en el agua. Entonces el barquito, la balsa del Jordán, también estaría exenta de recibir impureza y quedaría pura. Aval, pero para Hananiah, según la otra opinión que tenemos ahí, le mande a Mar. Shemetaltelet maleverekan, mekabel tuma, que si algo se puede desplazar estando lleno o estando vacío, recibe impureza. Ah, Nami, aquí también ocurre eso. ¿Qué pasa? Que la balsa del Jordán es una balsa muy ligera y se puede desplazar estando llena o estando vacía. Y entonces, según la opinión de Hananiah, también recibiría impureza. La madre de Hananiah, Hanina ben Akiva, mi pene Amru, Finata Yarden Temea, mi pene, Shetoanim Ota Bayabasha, Umoridino Talamaim. Es decir, porque enseñó Rabbi Hanina ben Akiva, ¿por qué dijeron los sabios que el barco del Jordán recibe impureza? Porque se carga el material, el contenido, estando sobre la tierra seca, ¿sí? Es decir, la mercancía, cuando todavía está en la tierra, y se la hace bajar hasta el río, ¿sí? Y entonces vemos de aquí que también se puede desplazar estando llena, ¿sí? Según la opinión de Hananiah. Eso haría que se equipare con el sac y entonces pueda recibir impureza. Amar Rabiuda Amar Rab, dijo Rabiuda en nombre de Rab, Leolam Alimana Adam Metatzmo mi Beta Midrash, Afilu Shahad. Y entonces dice Rabiuda en nombre de Rab, que la persona nunca se aparte del Beta Midrash, es decir, que no se vaya del Beta Midrash ni siquiera un solo instante. Share Kama Shanim, Nishnit Mishnazo, ¿sí? Es decir, que durante muchos años estudiamos esta Mishnah de la balsa del río Jordán en el Beta Midrash. Velonit Galata Ama Acheba de Bijanina Ben Akiva Ufbirsha. Y decir, y siempre la estuvimos estudiando, nunca entendimos el motivo de por qué la balsa del Jordán sí que podía recibir impureza. Hasta que llegó la Bijanina Ben Akiva, y explicó esto de desplazar lleno o vacío. Y entonces entendieron por qué funcionaba la Mishnah. Es decir, uno puede estar años y años y años en el Beta Midrash y justo en un solo instante, ¿sí?, va a recibir la respuesta a lo que está buscando. Quiere decir que si te apartas, si te sales de ahí, aunque sea un solo instante, perdiste toda esa explicación que estabas esperando. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Leolam, Alimana Adam Metasmo Beta Midrash, Umidibretora. Entonces, Rabbi Jonathan dice que la persona nunca se aparte, ¿sí?, ni del Beta Midrash, perdón, ni del Beta Midrash, ni de las palabras de Torah, afilu, beshaat amita, incluso cuando está cercano a la muerte, es decir, de las palabras de la Torah, ¿sí? Shenemar, lo que dice el versículo, vamos a leer en unas semanas desde Tashem, Zota Torah Adam ki yamud beohel. Esta es la ley de la persona que muere en la tienda, ¿sí? Es decir, afilu, beshaat mitat, te'e osek Torah. Es decir, se interpreta este versículo, ¿sí? Esta es la Torah
Es decir, que incluso en el momento en el que murió, ¿sí? Tenía con él la Torah, es decir, estaba estudiando Torah. Bien, y el Ohel hace referencia al lugar donde se estudia la Torah, al Bet HaMidrash. ¿Sí? Amar Resh Lakish, el Dibre Torah mitkaimim ela bemi shememit atzmo alea. Resh Lakish trae otra explicación y dice así, decir que las palabras de la Torah se mantienen únicamente en aquella persona que se desvive por ella, es decir, como que muere por ella, ¿sí? Que estudia a través de un gran sufrimiento, un gran esfuerzo, ¿sí? Y eso es lo que hace que se mantengan en las palabras de Torah. Sheneemar, porque dice el versículo, Zot Torah Adam ki yamut beohel. Esta es la ley, es decir, Zot HaTorah, es decir, la única forma de adquirir Torah es Adam ki yamut beohel, es decir, la persona que muere en el ohel, es decir, que se mortifica, por así decirlo, en la tienda donde se enseña la Torah. Más Raba, dice Raba. Pasamos a la Mudbet. Dice Ulejanania, perdón, que opina que una sfina, un barco, un bote, que se puede desplazar estando lleno o estando vacío. Incluso si no es, si se desplaza estando llena a través de otros animales. Es decir, que los animales van a cargar el barco estando lleno, a eso también se refiere Hanania. Y ella también recibe impureza. Que van, shetiltul al yede shevarim, sheme tiltul. Porque desplazar un objeto a través de unos animales, es decir, unos toros que van a mover una carroza, también se llama desplazar, también se llama tiltul. Entonces la Gemara trae la fuente de esto, Litnan, porque se enseñó en la Masejet de Kelim, en el Tratado de Kelim. Shalosh mine agalot hen. Hay 3 tipos de carrozas, ¿sí? Y cada uno tiene una ley diferente en cuanto a la impureza. Hay una que se llama, que está hecha a suyá que catedra, es decir, que está hecha como un asiento, ¿sí? Es un carro corto que está rodeada de paredes de 3 lados, ¿sí? Temea midras. Esta carroza recibe impureza por el midras, es decir, cuando va a recostarse sobre ella un zab, ¿sí? ¿Por qué? Porque está hecha para sentarse, es decir, si se va a sentar en ello, va a adquirir la impureza del zab. Ahora la segunda dice que mitad, es decir, una carroza que está hecha como una cama de piel, que es larga, ¿sí? Y bajo ella no hay agujeros. ¿Esa qué le pasa? Metamea tememet. Recibe la impureza por el contacto con un muerto, ¿sí? Y de la misma manera con todo el resto de las impurezas. Pero no recibe la impureza de midras. ¿Por qué? Porque esta gala no está hecha, no está pensada para sentarse en ella, ¿sí? Sino únicamente para apoyar en ella la mercancía. Ahora, galashe labanim, el tercer tipo es una carroza de piedras, es decir, que está hecha para desplazar piedras, ¿sí? Teorá miklum, es decir, es totalmente pura, no recibe ningún tipo de impureza. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo de esta carroza hay agujeros muy grandes, ¿sí? Y entonces no se llama un kelí, y al no ser un kelí, un utensilio, no recibe impureza. Además, Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan en cuanto a la carroza de las piedras, Im yeshba bet kibul rimonim temea tememet. Dice, si tiene suficiente para recibir, es decir, estos agujeros son suficientemente grandes como para que pase una granada, entonces sí que recibe la impureza del muerto y por lo tanto el resto de las impurezas, salvo la impureza del midras, del zab, es decir, porque se recostó, se sentó sobre ella un zab, ¿sí? A pesar de que está hecha de madera, ¿sí? No recibe este tipo de impureza, ¿sí? Y vemos que metaltelet meleabrekan, es decir, se desplaza estando lleno, estando vacía, ¿sí? Agalazo, shelabanim en arruya letiltul, que shei melea, es decir, si estuviese llena, yo no la podría llevar a mano, necesito los animales para poder desplazarla, ¿verdad? Y aún así se dice que recibe, que se está desplazando. Mikol Makom, y me cabele tuma, y de esa forma recibe tuma. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que el tiltul, es decir, desplazar algo a través de unos animales, se considera un tiltul. ¿Por qué estábamos diciendo esto? Por el tema del barco.
Porque incluso un barco que se desplaza sobre la tierra firme a través de unos animales que lo arrastran, entonces también se llama desplazar el barco. Bien, en cuanto a recibir tuma. Dijimos que un barco que se puede desplazar estando lleno o estando vacío, entonces, al igual que el saco, recibe impureza. ¿Sí? Muy bien, también estudiamos en el Tratado de Kelim, ya que trajo esta enseñanza, va a traer otra enseñanza del Tratado de Kelim, y dice así. Dice así, Shalosh Tebot Hen, hay 3 tipos de cajas, y sobre ellas hay una discusión en cuanto a las leyes de tuma, de impureza. Teba Shepitha Mitzida, hay una caja que tiene una puerta en un lateral, y no sobre ella. Ella me temea midras. Ese sí que recibe impureza de midras. Es decir, si una persona que está zab se tumba sobre ello, se sienta sobre ella, la caja recibe impureza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona se puede tumbar sobre ella. ¿Sí? Y no se le viene a decir a la persona que está tumbada sobre ella, levántate para que pueda coger algo que está dentro. ¿Sí? Para que pueda hacer mi trabajo. ¿Por qué? Porque la puerta está en un lado. Segundo tipo de caja se llama milemala. Es decir, que tiene la puerta de la caja o la tapa en la parte superior. Temea, tememet. Esta recibe la impureza de muerto. ¿Sí? Y se convierte en abatumá. ¿Sí? Si estaba dentro del Ohel Dummet, es decir, si está dentro de la habitación donde hay un muerto. En así Rishon la Tumá, aliade Shear Tumot, y se convierte en primer grado de Tumá con el resto de las impurezas. Nitmet betumat midras, pero no se impurifica a través de la impureza del midras, es decir, que se sentó o se tumbó sobre ella una persona impura, un zab. ¿Por qué? Porque esta teba no está hecha para el midras, para que se acueste nadie sobre ella. ¿Por qué? Porque el que está tumbado sobre ella le decimos, oye, levántate que tengo que abrir la tapa para hacer mi trabajo. El tercer tipo se llama Haba'a Bemida. Es decir, es una caja muy grande, ¿sí? Que no se puede desplazar. Y hay en ella una ventana por arriba. Shedarka Mishtamshim Beteba. Y a través de esa ventana, de esa abertura, nos utilizamos esa caja. Esta caja, ¿cómo se considera? Teora Miklum. Es decir, que va a ser en todo caso, va a quedar pura. ¿Por qué? Porque, porque no es apta para tumbarse sobre ella, porque tiene un agujero arriba. ¿Sí? Y para el resto de impurezas no es apta tampoco. ¿Por qué? Porque no se puede desplazar cuando está llena, porque es muy pesada. Muy bien. Dice Tanur Rabbanan, enseñó nuestros sabios en una veraita, midras que ligeres. Es decir, un utensilio de arcilla que se sienta sobre ella un zab. Lo nagá bejalalo, pero no tocó en su interior. Taor, es decir, solamente tocó la parte exterior, entonces queda pura. Rabbi Yossi Emer, afas fina, de la misma manera el barco. ¿Sí? Entonces pregunta la Gemara, Maike Amar, ¿qué es lo que quiere decir Rabbi Yossi? ¿Sí? Es decir, ¿acaso no lo que quiere decir es que el barco no recibe impureza de midras? ¿Sí? Porque ya vimos que la sfina no se impurifica por contacto. Entonces responde la Gemara y dice, Amar Rabzvid, dijo Rabzvid, ají cámara, así es como hay que enseñar. Midras que ligere tahor. Es decir, todo lo que es un utensilio de arcilla no recibe la impureza del midras. Un magaótame, pero sí la recibe por contacto. ¿Sí? Es decir, si va a tocar una persona impura en el espacio, en el espacio que hay dentro, entonces ahí lo va a impurificar. Usfina, sheljeres temea, y un barco que está hecho de arcilla también va a impurificarse con el contacto. ¿Por qué? Porque así es como opina el sabio de nuestra Mishnah, como Hananiah en nuestra Mishnah anterior, ¿verdad? Que únicamente un barco que está hecho de madera no recibe impureza. ¿Por qué? Porque está unido el versículo con el sac, ¿sí? Pero una sefina, un barco que está hecho de arcilla, que no tiene esa unión en el versículo con el sac, entonces sí que puede recibir impureza. Afilu,
llena metaltelet melea, incluso que no se puede llenar estando llena. Rabbi Yossi dice, asfina shel jerez. Ahora, incluso el barco de arcilla es tahor, ¿sí? Incluso por contacto. ¿Por qué? Porque Rabbi Yossi opina que tan adidan, como el sabio de nuestra Mishnah, ¿sí? Es decir, oniyot belev yam. Es decir, que los barcos van por el agua y el agua, al igual que no se impurifica el mar, el barco tampoco se impurifica. Entonces pregunta la Gemara y dice, Matkiv le Raspapa le pregunta a Raspapa si las cosas son como dijo Rav Zvid, ¿sí? Que vino Rabbi Yossi para estar en discusión y decir que un barco de arcilla no recibe ningún tipo de impureza, ni siquiera por contacto. Mai af asfina. ¿Qué quiere decir entonces que fue dicho incluso la sfina, el bote? ¿Sí? Es decir, que aprendemos del lenguaje de Rabbi Yossi. Él dijo incluso la sfina. ¿Sí? ¿Acaso no nos viene a dar a entender este lenguaje que vino Rabbi Yossi a estar en discusión con el Tanakama, con el primer sabio de la Mishnah, en cuanto a una sefiná de arcilla? Y decir que incluso una sefiná, un barco que está hecho de arcilla, harei, kijli jerez, veteojorá bemagá, que es como cualquier otro utensilio de arcilla, y queda puro a pesar de que haya contacto. ¿Sí? Y no podemos explicar así. ¿Por qué? Porque el Tanakama, el sabio primero de la Mishnah, sí que impurifica a un utensilio de arcilla por contacto. Entonces, ¿cómo va a responder? ¿Cómo va a tratar ese tema la Gemara? Dice, él ama a Raspapa, así dijo Raspapa. Ají que amar, así es como hay que explicar esto. Midras que ligera es tahor. Es decir, un utensilio de arcilla es tahor por la impureza de midras. Es decir, que se recostó sobre él una persona que está zav. Umagaotame, pero si lo tocó, entonces sí que se impurifica. Veshelets, y si es de madera, ben midrasó, ben magaotame, ya sea que se tumbó sobre él o que lo tocó, queda impuro. Usfinate Yarden, y el barco del Jordán, el bote del Jordán, que está hecho de madera, tejora, es pura. Ketana Didan, como dice nuestro sabio en la Mishnah, en la que estamos viendo, ¿sí? Que todos los barcos son tejorot, todos los barcos son puros. Rabbi Yossi Amer, Rabbi Yossi entonces ahí viene y dice, Af, Asfina, Shel Yarden, Temea, que incluso el bote del Jordán también recibe impureza por contacto, como cualquier otro tipo de utensilio de madera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Rabbi Yossi opina como Hanania, que únicamente la Asfina que se puede desplazar, que no se puede desplazar llena, entonces esa es la que se mantiene pura. ¿Por qué? Porque no se equipara al sac. Pero un bote o un barco, como el bote del Jardín, que sí se puede desplazar estando llena, entonces, al igual que el sac, recibe impureza también. Pregunta la Gemara sobre aquello que vimos en la Beraitá. Que un utensilio de arcilla no se impurifica por midras. Dice, un midras que ligeres menalan de tajor. ¿Y cómo sabemos que el midras, la impureza de midras para un utensilio de arcilla, es pura? Estamos por aquí. Aquí. Menalan de tajor. ¿Cómo sabemos que es tajor? Bien. Amar Jisquilla, dijo Jisquilla de Amarcra, lo dice el versículo. En cuanto a la impureza de midras del Zab, dice, Beisha Sher Yiga Bemishkabo, una persona que viene a tocar ese lugar donde se recostó. Y Jabez Begada Berajaz Bamaim Betameada Aref. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que lavar sus ropas y lavarse él en agua y quedar y esperar y se va a quedar impuro hasta la noche. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un nekesh nuevamente, vamos a unir los conceptos. Y dice así, Mishkabo lo, ¿sí? Es decir, dice, Asher yigabe Mishkabo, es decir, es el Mishkab Shelo. Tenemos las dos cosas así, tenemos la palabra Mishkabo, ¿sí? Tiene el sentido de el Mishkab, es decir, el lugar donde se acuesta, y tiene el sentido
del Zav Atzmo, de él mismo. Es decir, únicamente si él se recuesta. Es decir, de aquello que viene a recordar la Torah, que el Zav y su lugar de donde se acuesta en una sola palabra. Entonces tenemos que aprender ma hu Zav Atzmo, es decir, de la misma manera que él mismo, el Zav, itle tahara bemikve, ¿sí? Se tiene que purificar a través del mikve. Af mishkabo nami itle tahara bemikve. Entonces también el lugar donde se va a recostar también tiene que purificarse a través del mikve. De aquí vemos que el kerijeres, ¿sí? No se puede impurificar por la impureza de midras. ¿Por qué? Porque el kerijeres no se va a poder meter en el mikve para purificarlo. Únicamente aquello que tú vas a poder purificar en el mikve va a recibir la impureza de midras. Bien, esa es la opinión de Hizkiya. Ahora la Gemara trae una prueba, otra prueba para esta ley. Dice, debe Rabbi Ishmael Tana, se enseñó en el Beta Midrash de Rabbi Ishmael. ¿Sí? En cuanto al Midrash y a la Nida. Dice, Kola Mishkaba Sher Tishkaba Lab, Kol Yemez Zova, todo lugar donde se vaya a recostar sobre él en los días en los que está soltando su secreción, que Mishkav Nidata y Yela, es decir, como el lugar donde se recostó estando Nida será para ella. Entonces, ¿qué es lo que viene a decir? Hacemos un makish, nuevamente. Vamos a analizar lo mismo, la palabra Mishkabah. Dice, Mishkabah es Mishkav y La. Es decir, nos da a entender dos cosas. Por un lado nos da a entender el lugar donde se recuesta y por otro lado nos da a entender ella misma. Es decir, la mujer nida en sí. Entonces decimos, Mahi, de la misma manera que ella, la mujer nida, Itla Tahara Mikve, tiene que ser purificada a través del Mikve. Av Mishkabah, Nami, Itle Tahara Mikve. Entonces, de la misma manera, el lugar donde se recuesta también va a tener que ser purificado por el migbe. Le afuque para excluir que ligeres de ritle tarame migbe. Nos viene a excluir los utensilios de arcilla que no se pueden purificar en el migbe. Entonces, pregunta la Gemara y dice, Metib Rab Ila. Preguntó Rabbi Ila, de aquello que estudiamos en una breita, Mapatz. Tenemos una esterilla de cañas, de madera, ¿sí? Donde la persona se puede recostar en ella, ¿sí? Bemet Menaim, es decir, ¿cómo sabemos que recibe la impureza del muerto? ¿Sí? A pesar de que es un tipo de utensilio de madera simple, dice, Bedinhu, es decir, lo aprendemos por un razonamiento, dice, ¿sí? Por un calvajomer, dice, Ma Pajin, ¿sí? Estamos ya en la página siguiente, ¿sí? Que vamos a ver dentro de un rato, pero por ahora lo ponemos así y seguimos. Dice Mapajin, dice sí, aquellos utensilios pequeños de arcilla que son teorim por el Zab, ¿sí? No reciben impureza, ¿sí? Por el Zab, y aún así se impurifican por el contacto con un muerto, por estar en un lugar donde hay un muerto. Mapatz, Shetame Bezav, es decir, un mapatz, esa esterilla donde se puede acostar un Zav, ¿sí? Que sí recibe impureza cuando se recuesta sobre ella un Zav, ¿sí? Es decir, que sí tiene impureza de midras. Enodin, Sheyetame Bemet, entonces no es lógico que también se impurifique por estar en el mismo espacio con un muerto. Entonces dice la Gemara, ¿sí? Termina con su pregunta y dice, es decir, si el motivo por el cual un utensilio de arcilla no se impurifican con el midras es porque no tienen taharabe migbe, es decir, no se puede purificar a través del migbe, y que si es así, veemai, ¿sí? ¿Por qué entonces se va a impurificar esta cerilla de madera por la impureza de midras? Halet la taharabe migbe, esta tampoco se puede purificar en el migbe. ¿Por qué? Porque no encontramos que se purifique en el migbe para cosas simples de madera que no se llaman bet kibul, que no tienen bet kibul, es decir, la esterilla no tiene un espacio dentro, es decir, es plana, es decir, no tiene algo para recibir dentro de ella. Entonces responde la Gemara y dice, amarle Rav Hanina de Rabbi Ilai. Le dijo Rav Hanina a Rabbi Ilai, Shani Atam, ahí es diferente.
Es decir, el tema de los utensilios de madera que son simples, que no tienen bet kibul, que viene a traer la veraitá, que sí que reciben impureza por midras, a pesar de que no tienen tahara bemigbe, que no se pueden purificar, a pesar de que no se pueden purificar en el migbe, o il beika bemino. ¿Por qué? Porque encontramos otro tipo de utensilio de madera que sí se pueden purificar en el migbe. Es decir, cuando tienen bet kibul, cuando pueden contener algo. Por lo tanto, incluso todos los otros tipos de utensilios de madera, aunque no tengan bet kibul, aunque no tengan como para contener algo, sí se pueden impurificar con la impureza del midras. Lo que no ocurre con el kelijeres, con un utensilio de arcilla. ¿Por qué? Porque no hay en ningún lado un utensilio de arcilla que se vaya a purificar en el mikve. Entonces, por eso no se puede impurificar con la impureza de midras. ¿Sí? La Gemara viene a echar atrás esta explicación. Dice, amarle, le dijo Rabbi Lai a Rabbi Hanina, Rahamana al Islam. Dice, ay, 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 que no pensemos, que nos salve Hashem de pensar como tú estás diciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguro que la Torah nos vino a enseñar con el Ekesh, con la unión de los conceptos en el versículo. ¿Sí? El Mishkabazav le Zabazmo, como dijimos, Shehobó, ¿sí? Mishkabó dijimos, ¿verdad? Es decir, nos vino a unir el lugar donde se reclina con el Zab el mismo, con la persona impura en sí. Sherakim yesh lekol atzmo, lekli atzmo, tahara bemigve, hu mitame bemidras. Únicamente en caso de que tenga posibilidad de purificarse en el migve, entonces es donde recibe la impureza de midras. Veloda y bekach sheyesh bemino tahara bemigve. Y no es suficiente que aunque haya otro caso similar, que sí se pueda purificar en el mikve. Es decir, dice, tu razonamiento no está bien. ¿Por qué? Porque la Torah en sí ya se preocupó de enseñarnos que únicamente aquello que se va a poder purificar en el mikve va a recibir impureza de midras. ¿Por qué? Porque igual que él tiene que ir al mikve, el utensilio también tiene que ir al mikve. Entonces, ¿qué le respondió? ¿Qué responde la Gemara? Le dijo Rabbi Hanina a Rabbi Ilai, Adraba, al contrario, la Jamana del Islam, ¿sí? Midata dida. Es decir, que Kadosh Baruj Hu nos libre de pensar como tú estás diciendo. ¿Sí? Dice, por supuesto que es suficiente, ¿sí? Que haya algún tipo similar que se pueda purificar en el migbe, como vimos el tema de la madera. Y pregunta la Gemara, Tamama, ¿y cuál es el motivo, ¿sí? De esto que estoy diciendo? A pesar de que eso mismo no se pueda purificar en el migbe, pero si hay algo parecido del mismo material que sí, entonces sí va a hacer que todo reciba impureza. Dice, Trekra, hay dos versículos que se contradicen uno con otro. Aquí está escrito en cuanto a la tumá del hecho de recostarse, está escrito Veishasher Iga Bemishkabo, una persona que venga a tocar el lugar donde se recostó. Es decir, Mishkab lo, es decir, el versículo que ya vimos, ¿verdad? Es decir, que tiene que ser el mismo, el Zab y el lugar donde se recostó tienen que tener la misma posibilidad de purificarse de la misma manera. Pero por otro lado está escrito, Uchtibe Pasuk, antes de este pasuk está escrito, Bejola Mishkab Asher Yishkab Alaab Azab Yitma. Es decir, todo lugar donde se va a recostar el Zab se va a impurificar. En este pasuk no está escrito en la Torah Mishkabu, es decir, no está uniendo el hecho de recostarse con la persona que se recostó. Umashma, ¿qué vemos de aquí? Que cualquier lugar donde una persona se puede recostar, donde un midras, perdón, donde una persona se puede recostar, recibe la impureza de midras. A pesar de que no se parezca al Zab en cuanto a que se puede purificar con el migbe, pues ¿cómo sería esto? ¿Cómo vamos a resolver estos besukim? Tenemos esta contradicción. Dice, Ela, Keli, Sheyesh, Bemino, Tahara, Bemigbe. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Cuando encontramos un utensilio que tiene algo similar, que sí puede pasar por el migbe, Afalgab de Letle, Atzmo, Tahara, Bemigbe, a pesar de que no tiene él mismo la posibilidad de purificarse en el migbe. ¿Sí? Eso recibe la impureza de midras. Y esto es de lo que está hablando de estos pesukim. Ahora, cuando She'en Bemino, Tahara, Bemigbe, pero cuando no hay algo similar que pueda pasar por el mikve, makish, mishkabo, lo. Entonces ahí utilizamos la explicación de mishkabo, lo. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice
para acabar hoy dice, o ayer en realidad, el viernes, el día de Shavuot, Raba Amar, ¿sí? Raba dice, y la fuente de esta ley, que el Midrash, que elige es tahor, es decir, que un utensilio de arcilla es puro, a pesar de que entre en contacto con un Midrash, se tumbe sobre él una persona que está Zahab. ¿Cuál es la fuente? Meaja, se prende de aquí. Mejor que el Ipatuach, Asher en Tamid Patir Alab, Tame. Es decir, donde vemos sobre la impureza del muerto. ¿Sí? Está hablando de un utensilio de arcilla que no tiene impureza de estar bajo el mismo techo que un muerto. Únicamente se impurifica si la impureza entra en su espacio, es decir, en su contenido, en el espacio dentro de las paredes de su utensilio. ¿Sí? Entonces, vemos de este pasuk que únicamente un keli patuach, un utensilio que está abierto, ven a la mirse y no tiene sobre él una tapadera, ese es el que se impurifica. Hayesh tzamid patil alab, pero si tiene un tzamid patil alab, tahoru. Entonces, si tiene una tapadera, entonces se queda tahor, se queda puro. Umi lo askinan de yahadin hu le ishtonida. Y acaso este versículo no está hablando también en el caso en el cual se une un hombre con una mujer, perdón, Sheyihed Adam et Keli Jerezé le Yeshivat Ishto Hanida. Es decir, que utilizó este utensilio de arcilla para que se siente sobre él su mujer que está nida. De Kamar Rahamana Tahor, y ahí vemos que está diciendo la Torah que es Tahor, que es puro. Entonces, no va a recibir la impureza de Midrash, al igual que tampoco recibe la impureza de la mujer nida. Hasta aquí llegamos en el estudio de la página Peidalet 84, Bezrat Hashem, en un rato espero. Vamos a empezar con el estudio de la página 85 y de Mishnah a Mishnah. Muchas gracias por seguirnos.